De Buenas tardes, acuerdo. tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este Congreso Internacional de Derecho Comparado en homenaje a un gran jurista, el doctor Lucio Pegoraro. Y están presentes juristas extraordinarios a los cuales le tengo en lo personal, y el doctor Lucio Pegoraro les tiene gran cariño y respeto. Y hoy nos acompaña precisamente el magistrado y el vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, el doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera. Querido el doctor, muchísimas gracias por estar en la Academia Mexicana de Derecho y sobre todo estar en este homenaje a un jurista de la talla de Lucio Pegoraro. Gracias más bien por la invitación, y tratándose de Lucho, el asunto era una obligación a la cual no podíamos dejar de acceder. El doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera es magistrado y fue vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, premio extraordinario a la mejor investigación durante 2018-2019 en España, miembro de las mesas directivas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, profesor visitante o conferencista invitado en el Instituto Max Planck, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Konrad Adenauer de Alemania, en todas ellas ha estado de invitado, André, las universidades de Bolonia y Sapienza, así como Pisa y la Corte Constitucional en Italia, la Universidad Sorbona, precisamente también en Francia. Ha sido perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y falta un sinnúmero, sobre todo de actuaciones, de capacitaciones y de cargos y de menciones honoríficas que ha tenido el doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera, quien es ya miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez, un hombre que verdaderamente le ha aportado al derecho y que jamás ha perdido esa humildad que siempre lo ha caracterizado. Es un amigo entrañable. Y hoy el doctor Eloy abordará el tema la labor del juez constitucional desde una perspectiva comparada, acercamientos y diferencias. E iniciamos porque de verdad es una conferencia, es una disertación que ya nos saboreamos y que va a disfrutar toda América Latina y Europa. Y Eloy, ¿nos podrías hablar y hacer referencia específicamente a la legitimidad del juez constitucional? El tema es muy importante, José de Jesús, porque el juez constitucional ha adquirido una serie de competencias que antes no tenía. Entonces se veía al juez constitucional como alguien que ponía límites en una lógica de legislador negativo, lo había dicho el mismo Kelsen. El juez constitucional, antes que alguien que pone límites, es alguien que interpreta, que concretiza, que materializa la Constitución, sus valores, sus principios, sus preceptos en situaciones concretas. Y eso le lleva muchas veces a tenerle que enmendar la plana a órganos u organismos incluso de elección popular. Entonces, y ahí viene la discusión cómo estos señores que no son elegidos por el pueblo, sino son designados, depende del sistema de cada país, van entonces a enmendarle la plana a mí que yo tengo 1 millón de votos porque soy presidente o presidenta, o a mí que tengo 600,000 votos porque gané en la provincia de Arequipa, que sería como el equivalente al estado de Jalisco, y entonces, por poner un ejemplo. Entonces, aquí es importante precisamente algunas cosas que dice Lucho. Lucho el primer trabajo que se conoce en América Latina de Lucho se llama justamente Lineamientos de Justicia Constitucional Comparada, que es un trabajo que se conoce en 1998. Y entonces el trabajo, después viene un tema, el mismo tema lo trabaja en otros libros, Justicia Constitucional Comparada, Sistema de Justicia Constitucional, un libro estupendo. Y es uno de los primeros que se da cuenta de este problema, de la posibilidad de que se entre a discutir la legitimidad del juez constitucional. Y Pegoraro nos da pues muy buenos elementos de juicio para resolver el problema, que ahora ya son un poco moneda corriente, pero claro, cuando lo planteó uno de los primeros en hacerlo, ¿no? Reconocer que entonces la legitimidad constitucional está dada precisamente por un nombramiento, por un desempeño de una constitución y por el cumplimiento de una responsabilidad de cumplir y hacer cumplir esa constitución. Eso es lo que le da la legitimidad al juez constitucional y le permite hacer
importa que hayan sido elegidos o asignados, pero lo importante es que están sometidos a un parámetro constitucional que es justamente ese juez constitucional que tiene que defender. Eso es lo que le da una legitimidad, incluso una legitimidad en asuntos de manera contramayoritaria, porque muchas veces al Tribunal Constitucional, al juez constitucional, le corresponde defender a las minorías frente a las mayorías en cierta coyuntura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... ¿Y por qué puede hacerlo? ¿Por qué entonces puede ir contra el voto o los votos de los demás? Porque por encima de eso hay unas ciertas reglas de juego que tenemos que cumplir, que tenemos que aplicar para poder tener nuestros proyectos de vida, y hay un responsable último que esas reglas de juego se entiendan, se atiendan y se cumplan. Eso es lo que le da la legitimidad al juez constitucional, y yo recomendaría leer detenidamente estos trabajos de Pegoraro, donde encontramos ejemplos múltiples, como el buen comparatista que es, de salidas que han tenido los diferentes tribunales constitucionales dar su legitimidad. Doctor, ¿cuáles son los límites? Ya avanzó un poquito. ¿Cuáles son los límites a la labor constitucional del juez? En realidad, un juez constitucional, y eso también se desprende de los trabajos de Lucho, que es muy lúcido, y sobre todo que la virtud con Lucho es que él es el comparatista que dedica su labor comparatista a estudiar los temas más importantes del constitucionalismo. Entonces, es en realidad alguien que se dedica a ser constitucional comparado toda su trayectoria. Entonces, en esto pues se da cuenta que pero es una norma que tiene principios, que tiene valores, que tiene derechos, que tiene deberes, que tiene una serie de prescripciones que se llama Constitución. Entonces, el juez constitucional, lo dijo Pegoraro incluso antes que Díaz Reborio o que otra gente en América Latina, entonces tiene muy claro que tiene como primer límite, como primer parámetro, que no puede él inventarse valores que no están en la Constitución o prescripciones contrarias al parámetro constitucional. O sea, puede interpretarlo, debe interpretarlo creativamente de cara con los tratados que se tienen, pero no puede ignorar lo que dice la Constitución que está llamada a interpretar. El otro aspecto de los límites que Pegoraro tiene con mucha claridad también es que el juez constitucional, como otros altos funcionarios, es autoridad y tiene autoridad. Y por ser autoridad y tener autoridad, entonces tiene los límites que cumplir. Por ejemplo, entonces tú vienes de la tierra del brillante Cantinflas, pero obviamente Cantinflas no está para hacer, si estuviera vivo no estaría para hacer una sentencia de un tribunal constitucional, porque claro, justamente el juego de contradicciones lógicas entre lo que decía era lo que nos hacía reír a todos por su brillante actuación, pero el juez constitucional sí tiene que tener racionalidad en lo que dice. Sus pronunciamientos tienen que cumplir un mínimo con logicidad. Y no solamente ser racionales, sino ser constitucional, tiene que motivar. ¿Por qué? Porque si yo no motivo pronunciamientos como autoridad, ¿cómo se cumplen estos pronunciamientos? No entendería yo cómo cumplirlo, o no entendería yo cómo cuestionarlo en el caso de un juez constitucional ya en un fuero supranacional, por ejemplo. No tendría yo elementos de juicio para saber qué hacer o qué discutir si es que no hay una motivación clara de los pronunciamientos de esta autoridad llamada juez constitucional. Y por último, en los límites vinculados a su naturaleza como autoridad, podemos mencionar el principio o criterio, para mí más metodológicamente criterio que principio, y en eso coincide también Lucho, es el criterio de la corrección funcional. O sea, el poder en el Estado es uno, pero está dividido en diferentes competencias y cada cual tiene que desenvolverse dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, el juez constitucional, no porque le cae mal un miembro del Ministerio Público, de Economía lo dice que lo metan preso. No está dentro de sus competencias eso. Entonces, cada cual, como dice el viejo refrán,
tus zapatos y trabajas dentro de tus competencias de lo que ella se presume. Y para ir terminando este tema de los límites, es muy importante, y Lucho lo resalta mucho, reconocer la naturaleza jurisdiccional de un juez constitucional. Y eso, por ejemplo, implica mucho, porque una manera es la del control político, el control que hace, por ejemplo, un Congreso, cuando entonces evalúa si censura a un ministro, le proclama la vacancia a un presidente, que es básicamente un de oportunidad, y otra es la manera de controlar de un juez, que es básicamente ver dónde están los derechos, las obligaciones y las pautas de cumplimiento de esos derechos y obligaciones enmarcados en el parámetro constitucional. Otro elemento muy claro en el razonamiento de un juez es los jueces no resuelven lo que el día anterior se les ocurre resolver, resuelven en tensiones que están detrás de cada uno de esos casos. Puede ser una pretensión de amparo, en otros países que también tenemos control de constitucionalidad en abstracto de las normas, un pronunciamiento en abstracto por la constitucionalidad de las normas. Bueno, entonces cualquiera de estas posibilidades, pero el juez resuelve en función a lo que se le ha planteado. Señor, se me violó tal derecho. A tal caso, en lógica de conexidad, si descubre situaciones, algo puede decir. Si ya encuentra una manifiesta inconstitucionalidad de oficio, con mucho cuidado se pronunciará, pero en principio el juez se atiene a lo que le plantearon las partes para discutir. Si no, tendría un poder casi ilimitado, y la idea constitucional es que el poder sea limitado. Dos últimos elementos sobre el tema de los límites. Se podrían decir muchas cosas más, como el sistema de gobierno, la forma de Estado, cada país, pero quiero incidir específicamente en dos elementos. Uno de ellos es, como no, el de la especificidad de las materias que tenemos que ver. Obviamente, yo soy juez constitucional ya hace muchos años, pero de ginecología no conozco en detalle. Entonces, si yo tengo que determinar si estamos en las condiciones para autorizar una práctica y diferenciar si es anticonceptiva o es abortiva, yo tengo que ir donde un perito que me diga esto, donde un especialista que me diga si estamos en si es concepción, si es fecundación, si es anidación, en tanto y en cuanto, por ejemplo, mi ordenamiento jurídico, el peruano, es algo laxo en el tratamiento de la cuestión por parte del legislador. Entonces, con mayor razón, el juez va a tener como límite los datos de la realidad, ¿no? y la especialidad de la realidad. Y con mayor razón, y con esto termino los límites, va a tener en cuenta la naturaleza del caso que resuelve. Working nos decía que del derecho podíamos encontrar siempre la respuesta correcta, y creo que ese es una muy buena aspiración, pero muy difícil de cumplir, porque en la realidad tenemos no solamente estos casos fáciles, sino tenemos casos difíciles e incluso casos trágicos. Entonces, este tema lo ha trabajado muy bien Lucho Pegoraro, pero también en España Manolo Atienza, por ejemplo, ¿no? Entonces, volvamos al ejemplo del aborto terapéutico. En el aborto terapéutico todos perdemos, porque finalmente no puedes como salvar a la criatura y salvar a la madre. Vas a tener que optar por donde hay menos perjuicio. Entonces, la calidad de los casos, de lo que hay que resolver, es también un límite al juez constitucional, como todos los otros que he mencionado. Y ya vemos, con ejemplos concretos y de realidades muy distintas, en los libros de Lucho, incluso en el último, el que acaba de sacar este año, Sistemas Constitucionales, es de este año 2020, que les recomiendo cómo juega con ver las perspectivas con las cuales se planta un juez constitucional según sistemas constitucionales muy diferentes, ya sea porque son presidenciales o parlamentarios, ya sea porque son de países que se reclaman plurinacionales o de países que no hacen ese reclamo, y un largo etcétera.
Eloy, como en el sentido último de la labor del juez constitucional, el tema de la dignidad y las necesidades humanas básicas, ¿qué podemos decir? Es que aquí se ha generado una gran discusión en la cual Pegoraro es uno precisamente de sus precursores. Nosotros, sobre todo los que hemos hecho la formación de nuestro sistema de derecho desde el espacio en la parte de los derechos, a la parte europeo continental, después de la Segunda Guerra Mundial y con el trabajo de los tribunales constitucionales o de las, como el caso mexicano, altas cortes que hacen las veces de tribunales constitucionales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos confiado en la dignidad como ese elemento que permite amalgamarnos a todos los seres humanos y establecer un mínimo común denominador entre nosotros. Pero el problema viene que el concepto de dignidad es tan práctico para esa situación como tan difícil de poder delimitar y comienzan a generarse ahora algunos problemas. Desde los más ligeros, por ejemplo, cuando se comienza a reconocer a las personas jurídicas derechos fundamentales, el parámetro puede ser dignidad. Podemos hablar de la dignidad de una persona jurídica. Cuando comenzamos entonces a evaluar comportamientos autorreferentes, por ejemplo, consumo de sustancias estupefacientes, entonces que pueden llevar a una persona a una situación de denigración. Entonces, la consideración de dignidad cuando entra. Cuando, por ejemplo, y aquí ya viene lo más delicado, estamos ante personas que están en grave estado de salud y consideran que la muerte a la cual llegarían no sería digna y tenemos toda esta situación del suicidio asistido, de la eutanasia, de la dificultad de la regulación de estos temas, entonces uno se pregunta a dónde está esta dignidad y si la dignidad es hoy, como se nos dijo después de la Segunda Guerra Mundial, el verdadero sustento que puede servir realmente como una base de una comprensión unívoca y además sin una carga subjetiva que tiene muchas veces todo lo que tiene un contenido ontológico, ¿no? Porque claro, dignidad no es lo mismo para alguien que tiene una adscripción a un pronunciamiento y un naturalista cristiano, como podía ser católico, como podía ser Germán Vidal Campos, que, por ejemplo, lo que es para alguien que viene, que es un descendiente de Nino, como Roberto Gargarella. O sea, entonces, en este momento va con la fuerza de pensamientos primero, como incluso antes que Amartya Sen, entonces, o Martha Nussbaum, que son, digamos, los grandes promotores de esto. Hoy se habla de que hay que comenzar de más abajito y que en realidad los elementos que nos permiten sustentar los derechos y el derecho son aquellas necesidades básicas que todo ser humano tiene que cumplir para cubrir su proyecto de vida. Y, o sea, salud, trabajo, vivienda, entonces, y un etcétera, y de los cuales los derechos que hoy conoceríamos serían expresores o manera de manifestar estas necesidades básicas para poder ser atendidas. Entonces, ¿qué permite esta nueva comprensión de las cosas? Sobre todo el tratamiento de casos. Yo estoy en este momento terminando mi tesis postdoctoral justamente sobre este tema. Y entonces, y es un camino que permite sobre todo a nuestros países, que tenemos una gran desigualdad dentro de la población y sectores vulnerables, realmente muy vulnerables y más aún con lógica como la pandemia, permite encontrar elementos para sustentarlos que no tengan los derechos que puedan tener y las límites al poder que se puede establecer con mucha más facilidad que hablar de una dignidad que puede ser para unos una cosa y para otros algo diferente y hasta contraproducente. Y yo les invito, ya que estamos hablando de Pegoraro, a encontrar no referencias explícitas a esto,
pero sí cuando uno ve Sistemas de Justicia Constitucional, para mí uno de sus mejores libros, entonces ver cómo, entonces, desde su perspectiva comparatista, se preocupa ya no por quién hace el control, ya no por cómo hace el control, sino en función a qué sustenta el control, cuando nuestras sociedades son tan dispares y no llega a decirlo, pero lo deja allí. Entonces, estamos hablando de un concepto como dignidad, como que todo el mundo lo entendiera de la misma manera. Entonces, creo que precisamente en esta discusión, donde hay la teoría de las necesidades y de las capacidades, un autor no mencionado, pero que ha sido un antecedente importante, es Lucho, con sus trabajos cuando se pone a pensar, y bueno, es que Lucho tiene la ventaja, y esto ya es cuando hablando un poco de la persona, es que siempre busca ponerse en el lugar del otro y tratar de entender las cosas asumiendo que su manera de entender las cosas no es la única posible. Entonces, el preocupación, su rigurosidad, siempre por encontrar el sustento de lo que dice, lo llevó a preguntarse también en algún momento cuál es el sustento de la labor que hace el juez constitucional y si la dignidad era un sustento lo suficientemente fuerte cuando tenemos concepciones tan distintas incluso de lo que debe entenderse en una constitución con las cuestiones de la pluralidad, tanto pluralismo hacia afuera, con los sistemas supranacionales, como pluralismo hacia adentro. ¿Qué decirle a un mexicano de pro como cuando tenemos pues en nuestros países diferentes lenguas originarias, pueblos originarios, con concepciones propias de cómo es su relación con la tierra y el entorno? Entonces, ¿puede uno imponerle una visión de cómo se vean las cosas? ¿O es más práctico manejarnos con un sistema en el cual detectamos necesidades comunes y en función de eso vamos generando acuerdos y cosas a defender? Por ahí va Peoraro y por ahí van ahora los trabajos precisamente que, sin desconocer la enorme importancia que ha tenido la dignidad a lo largo de nuestra historia, están apuntando a otros sustentos del derecho y de los derechos. Excelente. Oye, precisamente, querido Eloy, bueno, ya abordaste mucho de lo de la obra. En este tema, manejando el derecho comparado, ¿cómo se está dando en América Latina el tema de la autonomía procesal constitucional, Eloy? Es muy diverso porque en realidad la autonomía procesal constitucional surge como una idea alemana, entonces de poder completar sus competencias para dictar normas más bien de carácter reglamentario o acuerdos cuando encontraban dificultades, sobre todo de carácter procedimental o incluso procesal para seguir sus casos. Eso está explicado en un estupendo libro que fue su tesis doctoral por la profesora Patricia Rodríguez Patrón, ya que en este momento es letrada del Tribunal Constitucional y profesora en Madrid, una gran amiga mía. Entonces, ella explica cómo, entonces, pero ¿qué pasa? En América Latina el activismo judicial ha llevado a que en nombre de la autonomía procesal constitucional se creen recursos que no estén previstos para poder acceder al tribunal o incluso se sustente la existencia de procesos constitucionales que de repente no se sostienen si uno mira la constitución de ese país o mira los tratados que haya firmado ese país. Entonces, se ha convertido en un instrumento, ¿es un instrumento necesario? Es necesario que los tribunales a veces, por ejemplo, ahora nos ha pasado en el tribunal peruano, se te presenta casos donde todo el mundo, casi medio país quiere ser amicus curia, entonces tú tienes que poner alguna pauta de prelación, hasta ponerle un plazo, porque hay alguien que te quiere ir hasta el día de la audiencia, viste la causa, para decir su verdad,
y está bien que el proceso tenga una lógica dialógica, que todos participen, pero no puede ser el caos y el desorden, que cualquiera entre de cualquier momento, de cualquier manera. Entonces ahí es un ejercicio, digamos, no comprometedor de la autonomía procesal constitucional, decir, ¿sabe qué, señores? Yo recibo todas las propuestas de amicus, recibo todas las propuestas de legitimación de terceros, incluso en litis consorcial, pero hasta tal plazo, porque si no, voy a ir a la vista de la causa sin saber con quién me voy a encontrar, ni qué me van a básicamente poder decir y yo poder preguntar. Entonces, tengo que poner un límite. Entonces, eso es un típico ejercicio que es el típico ejercicio alemán de la autonomía procesal constitucional. El asunto comienza a deformarse en España con las reformas a la ley orgánica del Tribunal Constitucional del 2007, algunas muy buenas y otras, como siempre en estas cosas, muy polémicas, y un uso, en algunos casos, el Perú fue uno de los países con un hiperactivismo en el uso de la autonomía procesal constitucional que felizmente ya ha ido siendo controlado con el tiempo y vuelto a sus canales regulares. El Tribunal Constitucional no es el poder constituyente, es un representante calificado para interpretar lo que dijo el poder constituyente. Entonces, no puede inventarlo todo, no debe intentarlo todo, pero debe sí encontrar o tratar de encontrar salidas para facilitar el desarrollo de su trabajo. De eso es lo que hablan los alemanes cuando hablan de autonomía procesal constitucional. Entonces, y puesto entre comillas, ese es lo que habla el libro de Patricia Rodríguez Patrón, que recomiendo, y no algunos excesos que tenemos donde se inventan procesos, se inventan espacios, recursos que no existían y que ni siquiera la Constitución los prevía para los tribunales constitucionales. Y claro, quien mucho abarca, poco aprieta o tiene mucha tentación de hacer más allá de lo que le corresponde. Entonces, creo que a esta autonomía no es autarquía, entonces hay que usarla con el debido cuidado. Y a algunas cortes por época se le han pasado la mano, sí. Y que hay que evitar, la palabra es muy sabia, es jurisprudencia. O sea, es decir el derecho, pero bajo ciertas condiciones que aseguren una garantía para todos los implicados y que nos puedan llevar a un escenario de paz social en justicia y no a sorpresas digamos, de bien intencionados pero hipercreativos magistrados que nos pueden encontrar con un escenario frente al cual nadie sepa qué hacerse y de repente el remedio es peor que la enfermedad. Exacto, sí, o sea, el tema de la autonomía procesal delegada y no autárquica, excelente, como siempre, Eloy. Pues bueno, ya avanzaste mucho en lo que ha aportado Lucio Pegoraro, pero quisiera pues cerrar el círculo en ese sentido, alguien al que le tiene mucho aprecio el doctor Pegoraro en este importante y sentido homenaje con relación a la trayectoria que ha tenido tan destacada en Europa y en América. ¿Qué podemos decir de puntos básicos y fundamentales del aporte de Pegoraro al derecho, Eloy? Yo quisiera hablar rápidamente no solo del aporte al derecho, sino comenzar con el aporte de la persona. Si bien Pegoraro nace en el Véneto y él siempre es muy crítico de cómo se manejan las cosas en Bolonia, yo no me imaginaría a Bolonia, la gran ciudad universitaria, la primera universidad de la historia y probablemente hasta hoy una de las primeras universidades del mundo, sin Lucio Pegoraro, sin la posibilidad de lo que él plantea siempre con sus alumnos, el diálogo franco, el enfoque abierto, entonces pero siempre con rigurosidad, siempre con su calidad expositiva y con su don de gentes. Entonces, es bueno incluso cuando uno lo ve en clase hasta para corregir. El corregido no se siente corregido, se siente halagado, más bien. Entonces, es que para los que hemos tenido un curso la posibilidad de ser siempre amigos desde la casa de Bolonia y amigos de su casa, es un excelente cocinero.
también. Y es una persona abierta al diálogo, siempre dispuesto a saber, siempre dispuesto a adentrarse en otras culturas, a ponerse en el lugar del otro, y entonces, y tiene en ese sentido, una colección admirable de elementos de la cultura de diferentes países del mundo. No te niego, mira, José de Jesús, y sobre todo con el caso de México y Perú, tiene una debilidad especial. Probablemente tenga más CDs de rancheras que tú y yo juntos. ¿Ya? Entonces, y manifestaciones de que cuando fue para el Día de los Muertos y que tiene la calaverita vestida entre el negro y el naranja, y te explica el asunto como que si yo estuviera parado en mitad de Morelia, entonces en el Día de los Difuntos. Entonces, esa posibilidad de mente abierta por conocer lo que es distinto, pero hacerlo con rigor, es una característica de su personalidad después que se ve en su obra. Entonces, él es un comparatista. Él es alguien pero es un comparatista que yo diría el más riguroso en Europa en este momento, con connotaciones especiales. En primer lugar, es un comparatista que se preocupa por enseñarte a cómo se hace derecho comparado. Porque hay todo un léxico, hay un método, hay una rigurosidad científica en medio de derecho comparado, y para eso uno tiene pues su libro de introducción al derecho comparado, o tiene este estupendo trabajo que hizo con Sabrina Aragone sobre persona y derecho. Entonces, pero por otro lado, esa visión comparatista lo ha hecho como nadie, no se ha dispersado en el derecho civil, en el derecho penal, no, ha ido hacia los aspectos centrales dentro del constitucionalismo. O sea, es el experto por excelencia en la comparación constitucional. Entonces, por eso puede hablar sobre sistemas de justicia constitucional, por eso puede tener un libro estupendo que se llama Derecho Constitucional Comparado, sistemas entonces, y allí en ese límite, en ese libro, entonces, depende de la edición, porque ya tiene varias ediciones, el Derecho Constitucional Comparado a veces son 3 volúmenes, son 4 volúmenes, que hizo con el apoyo de Ágina Reinela, pero es un apoyo muy puntual de Reinela. Es un trabajo espectacular, realmente espectacular, porque de una perspectiva comparatista nos va acercando los distintos y diversos sistemas constitucionales, nos acerca a su origen, nos acerca a sus líneas básicas de comprensión. Siempre a Pegoraro le gusta tener claro cómo están las cosas hoy. Y una cosa muy meritoria de Pegoraro, por eso en los temas que he planteado, que hace un rato, tiene este carácter poco de precursor. Siempre mira las cosas con perspectiva. Bueno, este es el sistema. Funciona así. Lo hicieron de tal manera, pero hoy funciona así. ¿Y cómo puede funcionar después cuando estamos viendo que hay cambios de la genética o de la integración entre países o hay conflictos étnicos que hacen que algunas regiones, unos países que eran multirregionales se separen? Entonces, esa habilidad para poder, con la rigurosidad del comparatista, mirar cómo funcionan las cosas hoy y darnos una perspectiva de cómo pueden ser escenarios a futuro, en lo estrictamente vinculado a elementos, a aspectos centrales del constitucionalismo. Solo lo ha hecho Pegoraro. Ese es precisamente su gran aporte, su gran mérito, en la pauta que vienen siguiendo algunas discípulas y discípulos suyos. En México hay varios, en el Perú algunos, en Italia qué decirlo. Entonces el área de derecho comparado la coordina él. Entonces han salido gente de gran nivel como Silvia Bañez, Sabina Ragone, que ahora son gente que expone como su maestro por todas partes del mundo y son bien recibidos porque siempre tienen algo nuevo, importante que decir. Ese es el último rasgo y con eso termino.
Perfecto. Rigurosidad, pero con originalidad. O sea, tú no vas a ver que Pegoraro se repite. Pegoraro siempre nos busca decirnos algo nuevo. Ahora con todo este tema del diálogo judicial, del diálogo de fuentes, todas estas cuestiones de derecho comparado que existen, ¿cuánto ha influido en el día a día, en la labor de este juez constitucional, del magistrado y el vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, Eloy Andrés Saldaña Barrera, la obra de Lucio Pegoraro? Lucho nos ha dado varios elementos de juicio. En primer lugar, tener claro que nosotros somos no controladores, sino intérpretes en principio. Entonces, aquello que a los alemanes tanto les gusta alardear de la concretización, Pegoraro lo ha tenido claro desde 1998 cuando saca su primer libro. Entonces, nosotros estamos no para... La Constitución no es una camisa de fuerza que es ya donde está todo preestablecido. La Constitución es el punto de partida del cual nosotros interpretamos para resolver problemas de realidades concretas. Y realidades que pueden ser muy plurales, muy distintas, entonces hay que ser capaz de ponerse en la interpretación en el lugar del otro y en la norma y en la interpretación de la norma, entender que esta norma tiene, como ya lo han dicho muchos italianos, entonces muchos sentidos de comprensión y que no hay necesariamente una única y válida comprensión de ciertas cosas, sino que precisamente la experiencia comparada te puede llevar a resultados diferentes. Eso es un aporte de Lucho muy, muy claro. Entonces, otro aporte de Lucho muy, muy claro es su rigurosidad, ¿no? Pero a la vez su perspectiva y su originalidad. O sea, ya, aquí nosotros no vamos a hablar de oídas, no vamos a darnos que conocemos lo que no conocemos. No, señor, hay que investigar. Y hay que investigar en serio para sacar una sentencia en serio. Y hay que ponerse, una vez teniendo el texto, a ver cuáles son las posibles repercusiones y los posibles aportes que podemos hacer desde una situación concreta. Y así fue como hemos creado, de un caso aparentemente inofensivo, toda la construcción de cómo se accede al Tribunal Constitucional en este momento en el Perú. Así como un caso de un pleito con una señora a la cual le quieren obligar a firmar un papel en castellano y ella es quechohablante, construir todo lo que ha sido el desarrollo de la protección de las 48 lenguas originarias que tenemos en el Perú y el establecimiento de una comisión de seguimiento que me toca presidir, que en este momento coordina con sectores de la administración pública para capacitar en aquellos lugares donde la lengua predominante no es el castellano. Hay zonas del país donde el 70% de la población no tiene como lengua el castellano y ni siquiera como lengua segunda. Entonces, para poder prestar servicios públicos de justicia y de otros tipos en lenguas originarias. Entonces, o poder rescatar el valor de entonces la educación rural, que era una educación planteada básicamente para los hombres y las mujeres en la casa, y sacar mucho de trabajo de Pegoraro para poder justificar la obligación cumplida felizmente por el Estado peruano de hacer un mapa etnolingüístico, o sea, saber entonces un mapa de educación inicial y primaria y secundaria rural, que no existía. Entonces, hemos conseguido eso. Entonces, ¿qué consigues con eso? Que ya los colegios no se construyen con una vocación de, a ver, quiero ganar votos en cierta localidad. No, hay un plan donde te dice dónde está aumentando la densidad de la población rural o dónde está disminuyendo para ver dónde pongas el énfasis y poner una escuela. Y que esa escuela no les obligue a estudiar, si hay una lengua predominante, que se les enseñe también en esa lengua predominante para que no pierdan lo que te da la lengua, que es tu relación con el mundo, ¿no? Entonces, las cosas al estilo Pegoraro en esto también se disponen,
pero no se imponen. Entonces, eso también es una enseñanza que uno saca de esa mirada que él tiene comprensiva y a la vez creativa de cuando compara instituciones de los diferentes países, y eso como juez constitucional, por lo menos para mí, ha sido un aporte inigualable. No, pues, muchísimas gracias, Eloy. Fíjate que qué importante lo que señalaste, el de que forma esos cuadros, esas nuevas generaciones de comparatistas, no tan solo en Europa, sino también en nuestra región, y reconocer en este importante congreso donde se eligieron 11 conferencistas de 11 países diferentes, más la conferencia del doctor Pegoraro, que ha sido un congreso impresionante, un congreso maravilloso que se está dando desde el 1 de noviembre hasta finales de noviembre de 2020, y agradecer en esta organización precisamente a quienes tú ya señalaste, a Silvia Bagni en especial, a Sabrina Ragone, a Giorgia Pavani, que han hecho un gran trabajo. Oh, Giorgia me la estaba olvidando, me va a matar por eso. Bueno, no, sí, claro, un abrazo para Giorgia también. Lo va a ver, lo va a ver. Ya, bueno, Giorgia, discúlpame. Entonces, pero sí, ha hecho un equipo de primera y con vuelo propio, Sabrina, Giorgia, Silvia Bañi, qué decir. Entonces ya tienen vuelo propio y aporte propio, pero han sido bien formadas en términos académicos, y la rigurosidad y la originalidad de su maestro también le sigue como huella en el trabajo que ellas están realizando. No, pues qué bueno que haces ese señalamiento, porque también han hecho un gran trabajo en este congreso. Y bueno, pues hoy continuamos con esta excelente disertación de un excelente amigo, de un gran jurista, el doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera, magistrado y el vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, con el tema La labor del juez constitucional desde una perspectiva comparada, acercamientos y diferencias. Reiteramos, gracias Eloy, gracias por esta excelente participación que le emociona mucho al doctor Pegoraro, porque considera de sus alumnos preferidos, de sus alumnos favoritos, a todos los que están elegidos en todo este congreso. Y bueno, continuamos con la siguiente conferencia. Reiteramos, 12 conferencias, la primera dada por el doctor Pegoraro, y 11 conferencias de extraordinarios juristas de 11 países diferentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera. Muchas gracias, José Jesús, por convocarme. Un gran abrazo al amigo Lucho y al equipo de amigas de siempre y amigos de siempre que siempre que trabajan con él. Silvia, Giorgia, Sabrina, y bueno, hay chicas menores que ya uno ya las ve, que va viendo, chicos menores que van también teniendo inquietud. Todavía uno no lo identifica tanto, pero les tocará su momento y seguramente lo harán muy bien. Muchísimas gracias, pues hoy cerramos esta excelente disertación del doctor Eloy Andrés Saldaña Barrera y continuamos el día de mañana con la siguiente conferencia. Muchas gracias.